Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado con otra reflexión de la palabra del Señor. Juan, capítulo 5, verso 2 al 9. La historia cuenta aquí en esta parte de la Biblia acerca del hombre paralítico de Betesda, del estanque de Betesda. Dice la Biblia que hace 38 años este hombre está paralítico y dice que está esperando un milagro de parte del Señor en ese estanque. Cuenta la historia que dice que de vez en cuando o de cuando en cuando descendía un ángel y decía que tocaba el estanque y aquel primero de todos los enfermos que estaban alrededor de este estanque, el primero que tocaba el agua, dice que era sanado. Ten en cuenta esto que te voy a decir. Dice la Biblia que este hombre era paralítico, o sea que no se podía mover, o sea que no podía llegar a tiempo antes que otros para recibir su milagro. Pero dice que hace 38 años llegaba a ese estanque a esperar su milagro, a esperar su respuesta, la petición o la oración que hacía por sanidad. Dice la Biblia también que dice que llegó Jesucristo y dice que lo miró y dice que él conocía acerca de hace cuánto tiempo estaba este paralítico esperando ese milagro, esperando esta sanidad. Es interesante esto que la Biblia menciona, que dice que lo miró y que lo conocía. Sabes, Dios siempre nos está viendo. Dios sabe quiénes somos. A Dios no podemos engañar. Dios sabe todo. Dice que él hace tiempo sabía, él sabía hace cuánto tiempo estaba enfermo este paralítico. Dios sabe cuáles son las peticiones de nuestro corazón. Dios sabe cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Dios sabe cuáles a los anhelos que nosotros tenemos. Dios nos conoce. A veces pensamos que Dios no sabe nada de nosotros o no le importamos. Claro que le importamos a Dios. Otra cosa que quiero que pienses es el significado del estanque. El estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Quédate con eso, que más adelante vamos a explicar acerca de eso. Muy bien. Entonces dice que le conocía, dice que le miró, dice que le conocía. ¿Hace cuánto tiempo estaba ahí? Otra cosa que hay que mirar en esta historia es que dice que alrededor de este estanque se reunían muchas personas que estaban enfermas, esperando ese milagro. Muy bien. Dice la historia también entonces que cuando lo miró, le preguntó a este hombre paralítico, ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿verdad? Dirás tú. Claro que quería ser sano. Hace 38 años estaba yendo a ese lugar esperando un milagro. ¿Por qué le pregunta a Jesús eso? ¿Por qué le dice, quiere ser sano? Muy bien. Es que a veces Dios quiere que nosotros confesemos nuestras necesidades. Por eso el Señor en la Biblia dice, pedí y se os dará. Y a veces nosotros anhelamos cosas, pero no pedimos a Dios. Una cosa es anhelar algo y otra cosa es pedirla. Cuando un hijo o una hija quiere algo, se lo pide al papá o a la mamá, porque saben que son ellos quienes pueden proveer eso. En este caso, Dios es nuestro Padre y a Él debemos de pedir. Por eso la pregunta de Jesús al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que quieres tú de parte de Dios? Entonces, esa es una pregunta que hago. ¿Qué quieres de parte de Dios? ¿Qué es lo que estás pidiendo hace tiempo a Dios? ¿Restauración en tu matrimonio? ¿Una sanidad divina por una enfermedad que estás luchando igual que este paralítico? ¿Paz en tu hogar? ¿Que tus hijos vengan a la iglesia? ¿Que tu esposo o tu esposa venga a la iglesia? Tal vez estás pasando situaciones o circunstancias muy difíciles que te estresan, que te cargan, que te frustran, que te deprimen. ¿Qué es lo que estás pidiendo a Dios? Déjeme decirle que Dios sabe cuál es esa petición, pero Dios quiere que usted la confiese, que usted la diga al Señor y sea constante en esa petición. Piense en este hombre paralítico que dice hace 38 años estaba llegando a ese estanque. 38 años esperando algo de Dios.
Y a veces nosotros nos desesperamos. O sea, ni una semana oramos por algo. Y si no nos contesta, nos enojamos, nos molestamos con Dios. En la oración hay que ser constantes. Por eso el Señor dice, orar sin cesar, dice en la Biblia. Entonces, nuestra oración tiene que ser constante. Nuestra oración tiene que ser específica en lo que estamos pidiendo también, queridos hermanos. Muy bien. Entonces dice que lo miró, dice que conoció cuál era su petición o su necesidad. Y dice la Biblia también que alrededor de este estanque llamado Betesda habían muchos enfermos. ¿Sabes qué significa la palabra Betesda? Casa de misericordia. Muy bien, te lo dije al principio. Casa de misericordia. Permítame esta analogía, querido hermano, querida hermana. El estanque se llama casa de misericordia. ¿Sabes cuál es nuestra casa de misericordia? La iglesia de Jesucristo. Es en la iglesia de Jesucristo donde hay muchos enfermos, no solamente físicos, sino también del alma. Todos los que vamos a la iglesia de Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, estamos enfermos del alma y estamos esperando una sanidad divina, una sanidad sobrenatural, una sanidad que nos quite toda maldad de nuestra alma. Y todos venimos a la casa de misericordia, que es la iglesia de Jesucristo, por un milagro, por una sanidad. Y dice la palabra del Señor que este hombre tenía 38 años. Y a veces hay personas que se cansan de ir a la casa de misericordia, a la iglesia. Y ya no quieren ir a la iglesia. Están frustrados y le echan la culpa tal vez de sus problemas a otros y no se autoexaminan ellos. Están cansados, dicen ellos. Piensan que para Dios no los escucha, piensan que Dios no los escucha, piensan que no son tan importantes para Dios. Déjeme decirle que sí eres importante para Dios. Sé como este hombre paralítico, 38 años, esperando un milagro del Señor. Dice la Biblia, y sigue contando la historia, dice que vino Jesús y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 3 palabras. Levántate, toma tu lecho y anda. 38 años esperando un milagro. Yo pienso en esto. Habían otros enfermos ahí alrededor del estanque de Betesda. Seguramente algunos no eran paralíticos, o sea que podían llegar antes que este hombre a tocar el agua. Cuando el ángel tocaba el agua, dice que el primero que tocaba ese agua recibía el milagro. Pero este hombre no se podía mover. Entonces, ¿cómo iba a recibir ese estanque? Yo me imagino a este hombre, 38 años esperando un milagro, pero no se podía mover. Seguramente en el transcurso de esos años muchas personas recibieron su milagro, muchas personas recibieron la respuesta de parte de Dios. ¿Estará frustrado este hombre? Yo pienso que no, porque este hombre siguió yendo al estanque, esperando ese milagro. Pero muchas personas cuando no, su respuesta no llega al tiempo que ellos quieren, se frustran, se deprimen, se entristecen, se enojan, se resienten y terminan yéndose de la casa de misericordia y no reciben su milagro. Y le echan la culpa a los hermanos, al pastor, a Dios, porque no recibieron su respuesta, su milagro. Pero este hombre pasó 38 años, 38 años esperando algo de parte de Dios. Y Dios recompensa la fe de este hombre, porque pasar 38 años todavía esperando ahí, viendo que otros recibieran y que él no recibía nada y que de una otra manera él pensaba en alguna otra manera, Dios me va a sanar, Dios me va a ayudar, a pesar de las circunstancias, querido hermano. Es ahí donde se prueba nuestra fe. A pesar de que las cosas se ven nubladas, a pesar de que no tiene sentido, pero Dios recompensa nuestra fe. Y este hombre fue recompensado por su fe, porque vino Jesús ante él y le dijo, levántate, toma tu lecho
y anda. Y son tres palabras que Dios te está diciendo en este día. Levántate, toma tu lecho y anda. Recibe tu milagro. Recibe la respuesta de parte de Dios. No sé por lo que estás pidiendo, pero Dios sabe por lo que estás pidiendo. Dios sabe cuál es tu necesidad. Levántate, toma tu lecho y anda. Seamos como ese hombre paralítico. No nos cansemos de ir a la casa de misericordia, a esperar nuestro milagro, a esperar la respuesta de parte de Dios. Y tú dirás, ¿acaso solo en la iglesia voy a recibir mi respuesta? Hoy no estoy hablando de los templos, queridos hermanos, aunque ahí se reciben también los milagros, porque ahí se reúne la iglesia a adorar a Dios y ahí recibes tus milagros. Pero si tú estás dentro de la iglesia de Jesucristo, puedes recibir tu milagro. ¿Y quiénes son? ¿Y a dónde está esa iglesia de Jesucristo? Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón, dice que es parte ya de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no son los templos. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón. Y si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, puedes recibir tu milagro. Yo no estoy diciendo que no dejes de ir a la iglesia, al templo donde se reúne la iglesia. Hay que ir a los templos, pero tienes que ser parte de la iglesia de Jesucristo. Tienes que venir a la casa de misericordia a recibir ese milagro. Y Dios te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Dios quiere darte ese milagro. Dios quiere responder a las peticiones de tu corazón. No te canses de pedir. No te resientes, no te enojas. No pienses que Dios no te escucha, te escucha. Yo también hace tiempo estoy pidiendo por algo. Pero hace tiempo también pedía por otras cosas y Dios ya me respondió. Y tengo la fe que Dios responderá a las peticiones de mi corazón, porque soy parte de la casa de misericordia. Soy parte de la iglesia de Jesucristo. Dios te mira. Dios conoce tu petición. Dios te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y recibe tu milagro. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado.